¿Conocéis Edge Computing, una tecnología de la industria 4.0? Por supuesto, conozco el Edge Computing y bueno, realmente es una tecnología que muchos clientes ya se están interesando, están viendo las ventajas. Al contrario, también me estoy encontrando con muchos fabricantes de maquinaria que desconocen la tecnología y bueno, aún están utilizando, digamos, una arquitectura tradicional donde tienen el control centralizado. A nivel de lo que es el concepto, como comentabas, del control centralizado, pasamos al primer concepto de la modularidad y descentralizar este control mediante los mismos dispositivos que ya conocemos, que serían periferias descentralizadas, pero que estas periferias ya no son pasivas solo de enviar datos, ya se convierten en activas lógicas. La tecnología, digamos, FLC, el Field Logic Controller. En este caso, estas periferias pueden ser programadas y poder enviar datos a donde queramos, gracias a la Ethernet industrial. Entonces, uno de los grandes puntos y ventajas que nos aporta el Edge Computing implementándolo en estos módulos es el concepto de máquinas modulares, poder hacer partes de la máquina diferentes a una base y hacer una máquina tailor-made para el cliente, la creación de aplicaciones independientes o no invasivas. Imaginemos una línea productiva y queremos ampliar esa línea sin parar ni abrir el controlador. Implementamos estos dispositivos que automáticamente procesan y hacen esa aplicación y luego se integran, si queremos, por ejemplo, hacia el mundo IT, o sería una base de datos, un cloud, o incluso al PLC, que sea el PLC quien modere un poco esa comunicación de estos elementos que trabajan solos. Y además, lo que comentamos también de data loggers, en ser aplicaciones independientes, pues yo puedo ir para cazar fallos, datos, excesos de temperatura y captar esos datos en estos módulos para luego procesarlos y trabajarlos sin tener que acceder a ese PLC. A nivel tecnológico, Iván, ¿qué implementación tiene? ¿Es muy compleja o no la implementación de Edge Computing en estos dispositivos? Sí, pues si hablamos desde el punto de vista de la topología y teniendo en cuenta un poco el clásico esquema de la pirámide de automatización, en la parte baja tenemos toda la parte de sensórica y actuadores que ahora la dotamos de inteligencia con IO-Link. IO-Link nos permite una captación de datos mucho mayor de lo habitual y esos datos los pasamos a la capa intermedia, que es la capa de control. A esta capa de control le vamos a añadir además la tecnología ARGI, que nos va a permitir hacer un preprocesado de los datos, que irán después a nivel superior, que es el cloud. Tenemos en esta parte de cloud todos los datos que vienen del nivel inferior preprocesados, por tanto evitamos hacer ahí todo ese procesamiento. Seguro que, Maurice, tú tienes alguna aplicación de algún cliente que use este tipo de sistemas. Tengo varias aplicaciones. Bueno, una aplicación, digamos, típica en clientes que tengo del sector que fabrican transportadoras, es que, bueno, utilizan ese tipo de módulos para conectar la sensórica, las entradas del variador de frecuencia y los envían vía bus Ethernet al PLC central. Aquí la problemática que nos encontramos muchas veces es que si tienen conectados muchos esclavos, el tiempo de ciclo se ralentiza, ¿no? Y eso conlleva que no siempre, bueno, conseguimos parar, digamos, la bandeja, la caja, lo que sea, en la posición correcta. Esto al final solucionamos con el Edge Computing, haciendo la programación, digamos, en campo, y para que el propio módulo trabaje de forma autónoma y gestiona todo el transportador, el paro, la marcha, cambio de velocidad, cambio de sentido de giro, y únicamente lo que envía al PLC sería el estado del transportador. ¿Qué conseguimos con eso? Al final, bueno, que optimizar, reducir el tiempo de ciclo, optimizar los recursos en el PLC y obviamente parar la caja o la bandeja en el sitio que toca. Bueno, es una aplicación típica en el sector handling. Otra aplicación con que yo me encuentro muchas veces que el cliente quiere combinar un sistema RFID con su transportador para tema de clasificación. Esto es muy típico para el sector alimentario, donde cada bandeja lleva sus tags y bueno, en el tag está la información del producto que va dentro de la bandeja. Me he encontrado con algunos casos que, bueno, la especificación era que la cinta tiene que ir a una velocidad de 1,5 metros por segundo, que es bastante rápido. En este caso solemos utilizar ese tipo de antenas de Turk, que, bueno, como puedes ver son bastante alargados y que generan un campo, digamos, bastante grande para que hay suficiente tiempo para leer el tag. También
en este cliente una especificación era que tiene que ser capaz de leer 4.500 tags por hora, que son, bueno, bastantes tags, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, pero un poco la gran preocupación del cliente era que si era capaz de leer tantos tags y a esta velocidad, 1,5 metros por segundo. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Implementando el Edge Computing en el propio módulo, y el propio módulo se encarga de leer los tags, procesar los datos, discriminar si ha leído, por ejemplo, el tag varias veces, detectar si habían algunos errores en la lectura de los tags, y mandaba los datos, en este caso los datos directamente vía bus Ethernet al PLC. Y eso todo un tiempo de ciclo muy reducido. ¿Qué tiempo crees que conseguimos aquí por tag? Bueno, entiendo que primero se probaría con el PLC, veríamos ese delay de tantos tags, tantas lecturas, tanto envío de datos hacia arriba y abajo. Entonces, entendiendo un poco el funcionamiento de la aplicación, con Argui tenemos un tiempo de ciclo de 2 milisegundos, en comparación con un PLC con múltiples esclavos y múltiples lecturas. Siempre hemos de pensar que hemos de leer, enviar, procesar, volver a enviar y escribir. Entonces estaríamos, según lo que has comentado, la velocidad, el número de tags sobre unos 80-85 milisegundos, que entiendo que fue mucho más rápido que lo que el PLC podía dar en esa aplicación. Exactamente, sí, lo conseguimos exactamente en 80 milisegundos para leer un tag de 8 bytes, enviarlos al PLC y a procesarlos, digamos. Al final el PLC recibía la información necesaria, el directamente el ID del tag y la información de trazabilidad del producto. Eso. Sí, correcto. A nivel de integración, soporte técnico, ¿ha hecho alguna acción? Sí, bueno, realmente en Nelion ya tenemos muchos años de experiencia con equipos de RFID, y bueno, tengo que felicitar a Iván, que tiene un muy buen equipo técnico, que en este caso ayudamos al cliente bastante con la puesta en marcha, hacer pruebas, dejamos también material incondicional y para conseguir el éxito del proyecto. Sí, al final cuando hablamos de introducirse un poco en un software nuevo que no conoces, siempre hay una cierta reticencia, una barrera. Romper la barrera, digamos, ¿no? Exacto, entonces siempre intentamos pues romperla a nivel de acompañar al cliente. Tenemos toda la parte de guías y manuales, vídeos, y lo que generalmente mejor funciona y solemos hacer siempre es pues estar unos días con ellos, si no vía remoto, presencialmente allí en sus oficinas, en la fábrica, donde sea. Entonces al final, cuando ya no empiezas de cero, ¿no? Y tienes un poco esa guía de alguien que está contigo, que te va ayudando en el proceso y va haciendo que veas un poco cómo funciona el software, pues siempre es mucho más fácil que cuando empiezas de cero tienes que dedicar muchas horas a algo como esto. Leer manuales, centrarte, ver cómo funciona el hardware de configuración. Me atasco, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Entonces al final todo eso te lo quitas de un plumazo. Incluso programas demo también ayudan. Sí, programas demo, tenemos muchas herramientas a nivel de programas tipo. Al final tú te descargas y lo pones a funcionar en 2 minutos y ya te hace prácticamente lo que quieres, ¿no? Entonces al final reducen muchísimo toda la puesta en marcha, que eso al final es dinero. Sí. Sí que tengo que decir que, bueno, me encuentro también muchos casos que el cliente es un poco reacio hacia la programación en el propio módulo, ¿no? No conoce bien qué es el AppG, qué es el entorno de programación. Iván, bueno, tú como responsable de la oficina técnica, explícanos un poco cómo ayudamos en esos casos a nuestros clientes a quitar este miedo de cambio, ¿no? De cosas nuevas. Sí, al final, aunque Argui es un software que es muy intuitivo, porque realmente es muy sencillito de utilizar, lo que decíamos, esa primera aproximación siempre, cuando la haces acompañado de alguien, por eso siempre intentamos que un técnico esté con el cliente en la primera puesta en marcha, sí. Reduces muchísimo el estrés de quien está haciendo la puesta en marcha y sobre todo los tiempos y dinero. Sí. Entonces, y formaciones en situ. Exacto, también sí, siempre nos desplazamos, hacemos formación, tienen toda una serie de herramientas brutales a su disposición, con lo que siempre intentamos reducir pues este tipo de miedo, entre comillas, ¿no? a la primera aproximación. A nivel de aplicaciones independientes, ¿te has encontrado algún caso de algún cliente que quisiera integrar algo en una línea y no pudiera, por ejemplo, tocar el PLC? A ver, sí, me encuentro
con muchos casos, como te dice, es que el cliente quiere hacer como una ampliación de su línea, pero bueno, quiere tocar lo mínimo su PLC, no quiere parar la producción o el tiempo mínimo posible, y también quiere aprovechar componentes que ya tienen. Bueno, tenemos un típico aplicación de implementar una baliza para indicar los estados de la máquina, que hicimos en este caso con Allí, ¿no, Oriol? Correcto. En ese caso, el planteamiento era una línea productiva, una cadena de montaje. Entonces, el cliente tenía una necesidad de ampliar su sistema de trabajo mediante 7 elementos de indicación en vez de 5, pero tenía la parte en contra de que no podía cambiar el producto que tenía porque lo quería reutilizar, era ampliar solo. Entonces tenía 2 vías, o lo hacíamos vía PLC, cambiábamos el control, hacíamos un parado de línea, mirábamos el hardware que puede ser compatible, etcétera, o bien lo que propusimos fue: deja lo que tienes tal y como está y vamos a integrar una solución Edge Computing, aplicación no invasiva a tu línea productiva y que se instalará en el menor tiempo posible. En este caso, lo que creamos con este producto es esos 7 elementos de trabajo se programaron en el módulo con la indicación actual que ya tenía instalada, y le dimos las 2 opciones: cómo controlar las alarmas, por ejemplo, o esos estados de trabajo mediante una salida digital a su PLC actual para que tuviera una información, o bien, gracias al Ethernet industrial de la industria 4.0, podernos conectar con el sistema ERP en el mundo IT, es decir, juntar esos 2 mundos, el mundo IT de operación y el mundo IT de informática, para que su ERP se encargara de gestionar esos 7 estados de trabajo. Entonces, mediante el Ethernet industrial o conexiones a clouds, podíamos crear esa integración de esos 2 mundos. A nivel de Ethernet industrial de integración con IT, Van, ¿nos puedes comentar las principales tecnologías que existen de comunicación? Sí, lo más habitual es, pues, lo que decíamos, usar Ethernet industrial. Hablamos, por ejemplo, de Profinet, Modbus TCP o Ethernet IP. Cada vez más se está utilizando PCUA para hacer ese salto de esa parte industrial a esa parte informática, y están apareciendo también nuevos protocolos. Si hablamos, por ejemplo, de MQTT o no de red, son protocolos que cada vez suenan más, cada vez se implementan en más sistemas debido a su facilidad de uso también y que son gratuitos, y podemos implementarlos en nuestra periferia para poder hacer, bueno, pues ese digamos, compartir datos o hacer que esos datos de la parte de industria procesados vayan a la parte de informática, sistemas de control de gestión, clouds, etcétera. Sí, hablando de clouds, estoy encontrando que cada vez más empresas están pensando en la industria 4.0, enviar los datos a la nube, para más bien, bueno, crear un dashboard para ver el estado de su maquinaria, interactuar con la maquinaria. Otros quieren analizar los datos para mejorar procesos, o tengo clientes también que quieren enviar los datos para, por ejemplo, el tema del mantenimiento predictivo o preventivo. Y bueno, muchos me hacen la misma pregunta: ¿cómo procesar tantos datos? ¿Cómo enviar los datos a la nube? Bueno, Oriol, explícanos un poco qué diferencia hay entre lo que llamamos el cloud computing, ¿no? y el edge computing. ¿Qué ventajas tiene el edge computing aquí? Bueno, básicamente son 2 diferencias. Lo que es el cloud computing, la parte más arriba de la pirámide de automatización, lo que hacemos es recabar toda esa información de sensórica, enviarla hacia el controlador, y todo ese flujo de datos lo mandamos al cloud. ¿Qué tenemos ahí entonces el cloud? Un gran volumen de datos a trabajar, a computar, para luego mostrar en el dashboard del cliente la información que sea necesaria. Eso es correcto en el caso de tener esas APIs de inteligencia artificial que pueden computar, filtrar y analizar todos esos datos, trabajar el Big Data que llamamos. Sí que es verdad que cuanto más datos en un cloud, más espacio necesito, más aplicaciones y tiene un coste más elevado al final. Y todo ese flujo de datos es mucho más lento mandar muchos datos al cloud que si utilizamos la tecnología de Edge Computing. En ese caso, filtramos esos datos que son necesarios para mostrar al cloud, se manda todo ese volumen de datos al módulo. En este caso, este módulo haría todo el filtrado dentro y solo enviaría al cloud la información necesaria para ese dashboard o para ese mantenimiento predictivo, analizar ese Big Data, etcétera. Entonces, este cloud recibiría este flujo de información ya prefiltrado, que es mucho menor. Entonces, su tiempo de proceso en ese cloud y su potencia no es necesariamente que sea muy alta, porque el flujo de datos a trabajar es muy inferior a enviar todo el volumen de datos. Entonces, llegarían esos datos ya filtrados, el cloud estructuraría, salvaría en el Big Data los datos que sean necesarios y aparecerían en ese dashboard
exactamente esos datos que yo quiero ver. Eso también entra un poco en la política de seguridad a nivel de clouds. ¿Nos puedes comentar algo, Iván, sobre la seguridad? Sí, sobre todo pensando en industrias con un marco normativo muy fuerte, por ejemplo, industria pharma, food, es impensable que datos críticos de mi proceso estén en un sistema cloud. Se puede sufrir una brecha de seguridad y captar esos datos críticos. Al final esos datos críticos son mi forma de hacer las cosas en mi industria, mi know-how. Normalmente lo que se hace, una de las ventajas de este edge computing es que mis datos críticos están en mi proceso, están en mi máquina. Y solamente compartiré con el sistema cloud los datos de visualización, datos que realmente no tienen ninguna parte crítica o no es mi know-how de cómo hacer mi proceso, ¿no? Por tanto, en industrias, como decía, con normativas muy fuertes, el edge computing siempre gana ventaja respecto al cloud computing. Por entiendo que los datos también se mandan de forma encriptados, ¿no? Exacto, tienes protocolos de encriptación muy fuertes para que precisamente si hay cualquier problema de seguridad nadie pueda acceder a esos datos, nadie pueda traducir y ver realmente qué estás enviando. Correcto, pues comentar al final los grandes beneficios que tenemos, en resumen, las aplicaciones independientes, sistemas modulares, sistemas no invasivos y toda la conexión que nos ofrece el Ethernet industrial a nivel del mundo IT-OT. Edge Computing vemos que es la tecnología de la industria 4.0 con más futuro que ya se está instalando hoy en día. Nos permite abrir ese concepto de creación de máquinas modulares, crear una parte base y luego modularizar y hacer un tailor-made a nuestro cliente, creación y extensión de aplicaciones no invasivas en líneas, creación, por ejemplo, de data loggers en el caso de analizar temperaturas en un proceso de mezcla de productos químicos, por ejemplo, y certificar que esa temperatura ha estado siempre estable durante ese proceso. Y desde Helion ofrecemos todo el soporte a nuestros clientes, tanto técnico como hemos comentado antes, a nivel de soluciones de producto y de conceptos de tecnología.